Gracias. Buenas tardes con todos y con todas. La audiencia corresponde ante una petición de excepción de improcedencia de acción que ha formulado la defensa de Diego Ferrer Murguía en el expediente 21-2019. El incidente es 136. Mi nombre es Jorge Chávez. Quiero saber quiénes son las partes en controversia que participan en esta sesión de audiencia. Ministerio Público. Muy buenas tardes con los presentes. Por el Ministerio Público, Virgin Marlene Serna Chávez, fiscal adjunta provincial del primer despacho, equipo especial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios. Gracias. Gracias. La defensa técnica. Diego Martín Ferrer Murguía, abogado con registro CAL 25229, ejerciendo autodefensa y teniendo como abogado interconsulta a la doctora Andrea Ceballos. Está bien. La doctora Andrea Ceballos nos acompaña. Sí, doctor. Buenas tardes. Andrea Ceballos con CAL 60168 y demás datos ya consignados. La Procuraduría Pública está presente en esta audiencia. Buenas tardes, magistrado, con todos los presentes. Abogado Rodrigo Milton Segarra Cajo por la Procuraduría Pública DOC con casilla 83811. Gracias. Está bien. ¿Cuál es el estadio de este proceso, señora fiscal? Sí, señor magistrado, estamos en etapa de investigación preparatoria con pendiente la emisión de la disposición de conclusión. Pendiente, o sea, ¿cuándo ha concluido esto o cuándo está próximo a concluir? El plazo de la investigación venció el 24 de julio, no obstante hay un procedimiento pericial que estuvo pendiente y este también está por cumplirse, señor magistrado. Se está permitiendo de la disposición que concluye la investigación preparatoria. Sí, señor magistrado. Está bien. A ver, a la defensa técnica, teniendo en cuenta que está pendiente de emitirse este pronunciamiento del Ministerio Público, ¿no sería lo más adecuado que esto se pueda ver durante la etapa de saneamiento procesal? Letrado. En realidad, señor juez, esto es un tema que debió haberse resuelto hace mucho tiempo. Hemos esperado que el Ministerio Público haga finalmente su imputación sobre el caso para poder presentar el pedido. De hecho, el pedido se presentó en julio de este año, cuando todavía no se había vencido el plazo. Es por eso que hemos presentado la solicitud hace ya varios meses. O sea, por un tema de agenda recién se está viendo en este momento. Sí, entiendo perfectamente esta situación y comprendo también porque no es el primer caso que veo así. Lo que ocurre es que lo que yo pueda resolver en este caso va a tener un efecto sobre el futuro planteamiento que pueda realizar usted. Si es una excepción de procedencia de acción y en una dígame usted, depende de usted. Sí, no, en realidad nosotros confiamos... Solo permítame terminar, por Dios, solo permítame terminar. Entonces, lo que pueda resolver en este momento, basado en la imputación que se tenga de las últimas disposiciones que se hayan emitido, aclarando o precisando sobre este tema, también puedo atenderlo más adelante, pero finalmente queda en manos de ustedes para poder continuar o no esta petición. Confío, señor magistrado, que usted va a declarar fundada la excepción y, por lo tanto, quien va a tener que adecuar su imputación va a ser el Ministerio Público. Es más, confío en realidad que el Ministerio Público se allane al pedido una vez que se ha presentado. Si no hay observaciones del Ministerio Público y la Procuraduría, lo escucho, doctor. Muchas gracias. Voy a presentar, por favor, una... Si me permite, por favor, compartir mi pantalla. Claro que sí, doctor. Hágalo. Sí. El especialista de audio, lo escucho. Sí, doctor, para dar cuenta solamente de 2 escritos presentados por la defensa, la misma que se ha corrido traslado a las demás partes procesales. El que está siendo presentado ¿Tiene contenido? ¿Ese escrito? Sí, doctor. ¿Tiene un contenido amplio? Sí, son casi 400 folios cada escrito. Oh, y a ver, defensa técnica ha presentado los escritos. ¿En qué consisten? Son los elementos de convicción que sirvieron para que el Ministerio Público emita la disposición 181, señor magistrado. Ya, pero ¿y cuál es el alcance que tiene? Están vinculados al acta número 8, que es el hecho que está siendo objeto de la presente excepción, el contrato de concesión de línea amarilla, la adenda número 1
y la disposición 181, en caso el Ministerio Público no la haya presentado, para que usted pueda poder seguir la exposición. Doctora Andrea Ceballos, ya tengo, Sí. escuchando, doctor, ¿algo más? Sí, solo para aclarar que, o sea, si bien el volumen de la cantidad de hojas es bastante grande, es la disposición 181 la que tiene casi 380 páginas y que es una disposición que todos tenemos ya desde hace bastante tiempo. Doctor Diego Ferrer, comprende que la naturaleza de esta petición que ha formulado no significa que voy a valorar elementos de convicción, solamente es su función. Yo lo sé, es simplemente para que usted pueda seguir la exposición de la excepción, señor magistrado. Está bien, lo escucho. Perfecto. La presente excepción está vinculada, sustentada en el hecho que es materia de imputación, es el acta número 8, suscrita por la Municipalidad Metropolitana de Lima con los representantes de la empresa Línea María SAC el 16 de diciembre del 2011, correcto, no constituye delito, porque carece de elementos de antijuricidad y por lo tanto esto es lo que sustenta la presente excepción. El delito por el cual está siendo investigado es el delito de colusión agravada, que está regulado, tipificado en el segundo párrafo del artículo 384, que establece que cualquier tipo en el caso que un funcionario, mediante un acto de concertación, defraude patrimonialmente al Estado, esto será objeto de pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 15 años. Es importante tener en cuenta que esta es la redacción que tenía el artículo 384 en el momento que se celebró el acta, es decir, en diciembre del año 2011. Y por lo tanto es la norma penal aplicable. ¿En qué consiste la imputación del Ministerio Público? En la página 221 de la disposición 181, el Ministerio Público hace la imputación concreta en mi contra respecto del acta número 8 y señala lo siguiente. Dice que yo y el señor Bianchi celebramos en diciembre del 2011 el acta número 8, la cual habría generado un retraso de 2 años en la ejecución de la obra y un retraso en el monto de inversión del 50% de la inversión comprometida. Ese es, según el Ministerio Público, la afectación al bien jurídico protegido, que es el buen funcionamiento del Estado, ¿de acuerdo? Lo que señala en el último párrafo de este cuadro que contiene la imputación concreta. Dice que la conducta descrita implicaría un alejamiento del agente, es decir, de mí, respecto de la defensa de los intereses públicos que le están encomendados y los principios que informan la actuación administrativa. En lo que respecta al perjuicio económico que se habría generado como consecuencia de esta acta, el Ministerio Público, leo textualmente, dice lo siguiente: existen indicios que permiten inferir que la concertación entre los funcionarios con los interesados resultaron en un perjuicio patrimonial a la entidad débil agraviada, conforme se desprende de este informe. No menciona a cuánto asciende ese perjuicio patrimonial, no menciona cómo se genera ese perjuicio patrimonial, no menciona nada más que lo que yo le he leído. Entonces, en resumen, la teoría del caso del Ministerio Público se resume en lo siguiente: el acto de concertación sería el acta número 8. La conducta que aleja al funcionario de la defensa de los intereses del Estado sería que el acta permitió un retraso de 2 años en la ejecución del proyecto Línea Amarilla y la defraudación patrimonial sería un perjuicio no determinado respecto de los intereses del Estado. ¿Por qué nosotros señalamos que no existe antijuricidad en la conducta investigada? Si revisamos la página, el 198, el escrito que he presentado el día de hoy, lo que usted está viendo en pantalla, señor juez, es el anexo número 5 del contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla. Y aquí está el cronograma de liberación de terrenos que la municipalidad tenía que cumplir a efectos de que Línea Amarilla pudiera construir el proyecto concesionado. Y si usted
la sección 1 tenía como fecha de liberación el 10 de febrero del 2013, una fecha fija, ¿correcto? Y la sección 2 se subdividía en 5 subsecciones, comenzando la entrega correspondiente a la subsección 2.1 en el mes 5 de ejecución contractual, la subsección 2.2 en el mes 12 de la ejecución contractual, la subsección 2.3 en el mes 18 de la ejecución contractual y las subsecciones 2.4 y 2.5 tenían que ser entregados en el mes 24 de la ejecución contractual. ¿Qué significa esto? Traducido en fechas. En fechas, ya que el contrato se firmó el día 11 de noviembre del 2009, significa que, descontando la sección 1 que tenía una fecha fija, ¿correcto?, la subsección 2.1 correspondiente al área donde se iba a construir el puente Morales Duárez, Nicolás Dueñas, tuvo que ser entregado el 12 de abril de 2010. La subsección 2.2, que corresponde al emplazamiento donde iba a ser construido el túnel, tenía que ser entregado en el mes 12, es decir, el 12 de noviembre de 2010. La subsección 2.3 tenía que ser entregada en mayo de 2011 y las subsecciones 2.4 y 2.5 tenían que ser entregadas el 12 de noviembre de 2011. Ahora bien, si vamos al cronograma de avance físico, que es el anexo 6, que está en la página 200 del escrito que se ha presentado, que es también es el anexo 6 del contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla, usted va a observar en la parte de arriba que efectivamente se señala que la subsección 2.2 se iba a comenzar a construir en el mes 6 de ejecución contractual. Es decir, que la obra debió iniciarse en mayo de 2010 y debió haber concluido en el mes 18. Eso significa en mayo de 2011. Es decir, que el puente número 1 a diciembre del 2011 ya tenía que estar construido. En el caso de la subsección 2.2, esto debió comenzar a construirse en el mes número 13, es decir, en diciembre de 2010. ¿Correcto? Y para el momento en el que se celebró el acta número 8, es decir, en diciembre del 2011, tendría que haber tenido por lo menos un tercio de su avance. Lo mismo ocurre con el puente 4 y el puente 7 de la subsección 2.3, que iban a ser comenzados a construir en el mes 20 de la ejecución contractual. Eso significa agosto del 2011. Para el caso del puente 4, a la fecha en que se celebró el acta número 8, tendría que haber existido un avance de aproximadamente el 40%, y en el caso del puente 7, el contrato establecía que iba a existir un avance del 50%. ¿Cuál era la realidad el 16 de diciembre del 2011? El 16 de diciembre del 2011, fecha en que se celebra el acta número 8, la realidad era que ninguna sola partida del presupuesto de ejecución contractual había iniciado a ejecutarse porque ninguno de los terrenos que tenían que haber sido entregados habían sido entregados. La subsección 1 tenía 20 meses de atraso en su entrega, la subsección 2.2 tenía 13 meses de atraso, la subsección 3, 7 meses de atraso, y la subsección 4 y 5 tenía un mes de atraso. Entonces, como consecuencia de ello, es que se suscribe el acta número 8, y que usted puede ver en pantalla, correcto, que señala en el numeral 2.1 y 2.2 que el retraso existía. Y eso es lo que motiva la celebración del acta número 8. Entonces, no es posible
no es jurídicamente posible ni físicamente posible que el acta número 8 haya generado el retraso de 2 años en la ejecución que sostiene el Ministerio Público, porque ese retraso existía previo a la celebración del acta. Entonces, no existe sustento fáctico para poder señalar que existe esta afectación al bien jurídico protegido, que es el buen funcionamiento del Estado. Con respecto al perjuicio económico, ¿de acuerdo? Que como le he mencionado, está descrito en escasas 3 líneas en el escrito de imputación. Existe numerosa jurisprudencia de la Corte Suprema, que usted puede ver en pantalla, ¿de acuerdo? La casación 1648-2019, la casación 468-2019 Lima, la casación 68-2023 Lambayeque, la casación 3525, perdón, el expediente 3525-2023 del Tribunal Constitucional, que básicamente lo que dice, señor juez, es que en el delito de colusión agravada, ¿de acuerdo? Tiene que haber por lo menos una operación aritmética que describa a cuánto asciende el perjuicio y cuál es esa vinculación directa entre ese monto aritmético generado por el perjuicio y el acto que se está imputando. Y como usted puede ver en pantalla, de acuerdo, en la disposición 181 no se hace mención a ningún monto en específico ni cómo ese monto se deriva de la suscripción del acta número 8. Lo que nos lleva a señalar que lo que en realidad acá existe es una disposición con una total ausencia de motivación. Y quiero recordar que en el incidente 108, recaído en este mismo proceso, correcto, respecto de una decisión que usted tomó y que ha sido ratificada por la tercera sala penal de apelaciones, se declaró infundados requerimientos del Ministerio Público y dentro de las consideraciones se señaló recogiendo una resolución del Tribunal Constitucional que las disposiciones del Ministerio Público deben estar debidamente motivadas y que la ausencia de esa motivación, ¿de acuerdo?, genera un supuesto de vulneración a el principio de motivación que debe existir en las disposiciones fiscales. Claramente aquí no existe ningún tipo, lo único que tenemos es simplemente la mención a la existencia de un daño que no está ni cuantificado, ni se señala cómo se genera, ni cómo se vincula con el acta número 8. ¿Cuáles son los elementos que niegan el tipo de imputado? Número 1, es que el acta se celebra dentro de los alcances de las funciones del gerente de promoción de la inversión privada, lo cual no ha sido objeto de contradicción. El artículo 170b del ROF de la Municipalidad de Lima, vigente en ese momento, autorizaba al gerente de promoción de la inversión privada a conducir los procesos de ejecución de los contratos de participación con inversión privada que la Municipalidad de Lima celebraba, ¿de acuerdo? ¿Por qué se celebra el acta, señor juez? El acta se celebra porque el retraso, ese retraso que yo ya le he acreditado con la revisión simple de los anexos del contrato, generaban un riesgo de indemnización, porque la cláusula 514 del contrato de concesión establecía que cualquier retraso, así no sea imputable al concedente, generaba el tratamiento de evento calificado como caso fortuito y fuerza mayor y tenía que ser resuelto conforme a las reglas previstas en el capítulo 17 del referido contrato, que señalaba en el numeral 17.6, que está en la página 98, ¿de acuerdo?, del contrato de concesión, que ante la presencia de esta clase de eventos, el concedente, es decir, la Municipalidad de Lima, está obligado a compensar económicamente al concesionario, es decir, a Línea Amarilla, correcto, con un incremento de tarifa o con un incremento del plazo de concesión o con la aplicación de cualquier otro mecanismo contractual previsto. Es decir, la existencia de un incumplimiento en la liberación de terrenos generaba este riesgo para la Municipalidad
de Lima. ¿Qué cosa es lo que yo hice? Lo que yo hice fue celebrar esta acta para modificar el plazo que dicho sea de paso se modificó en 14 días, es decir, el nuevo plazo establecía que todos los terrenos iban a ser entregados a partir de enero del año 2012, es decir, 14 días después que se celebre el acta, y se firma, y en el texto se incluye la cláusula 2.6 en donde el concesionario renuncia a interponer cualquier tipo de reclamo producido por el retraso real que existía. Es decir, había una motivación suficiente para poder celebrar el acta y esa motivación está contenida dentro del documento. Para concluir, la suscripción del acta está dentro de las facultades del gerente de la GEPIP. En el momento en el que el acta se celebra, el contrato tenía 20 meses de retraso, entonces, por lo tanto, es imposible que el acta haya generado la afectación al bien jurídico protegido. Es imposible que el acta haya generado el retraso que el Ministerio Público le imputa, porque claramente las fechas no cuadran, ¿de acuerdo? El acta contiene una renuncia de LAMSAC a cualquier reclamo futuro por ese retraso y por lo tanto resulta evidente que el acta número 8 carece de el requisito de antijuricidad porque no existe afectación al bien jurídico protegido, que es el buen funcionamiento del Estado, además de porque no se señala la existencia de ningún daño económico real y por lo tanto no es posible que se me impute el delito de colusión agravada. Con eso he terminado. Muchas gracias. ¿Ha concluido? Sí, es correcto, señor juez. Está bien. A ver, señora fiscal. Muchas gracias, señor magistrado. El Ministerio Público solicita se declare infundada la excepción deducida por la defensa del señor Diego Ferrer Murguía, al verificar que la imputación fiscal sí contiene hechos típicos, concretos, jurídicamente relevantes, que satisfacen los elementos del delito de colusión que se le ha atribuido, colusión agravada, sin que se advierta manifiestamente la inexistencia del delito, como indica. Hay que hablar aquí de la suficiencia de la imputación y la subsunción típica, señor magistrado. En efecto, la disposición 181 del 14 de julio es la que precisa la imputación existente, en la cual se describe los hechos concretos, verificables, que son, bueno, y centrándome en el objeto de intervención, la operación contractual derivada del proyecto Línea Amarilla, concretamente la suscripción de esta acta, acuerdos 8. En cuanto al elemento de la concertación, se ha descrito típicamente que existió un acuerdo entre Yavina Bianchi, gerente general de LAMSAC, y el señor Diego Ferrer Murguía en su calidad de gerente de la GEPIP, ¿no? La Gerencia de Promoción de la Inversión Privada, en cuanto a esta suscripción del acta 8 del 16 de diciembre de 2021, en la cual se habría reprogramado obligaciones esenciales referidas a la entrega del área de la concesión por parte del concedente al concesionario. En cuanto a la defraudación al Estado, sí se ha mencionado que esta concertación generó perjuicio patrimonial, le generó, aparte del retraso de 2 años en la ejecución y la reducción del 50% de la inversión comprometida, hemos señalado que el reconocimiento posterior del pago de $102 millones en el acta de cierre del trato directo de 2014, ¿no? Lo cual revela un nexo causal allí entre la concertación inicial y la afectación económica final. Me quiero explicar, señor magistrado, en cuanto a estos puntos. Es necesario explicar un elemento clave para reforzar la solidez de la imputación fiscal, de la imputación penal. Hay una lógica en el comportamiento funcional, ¿no? El señor Diego Ferrer Murguía asumió la gerencia de promoción de la inversión privada en marzo de 2011, ya conociendo que existía un problema de liberación de áreas que había sido también conocido por COFOPRI,
¿no? En la cual esta entidad, COFOPRI, había condicionado su intervención, señor magistrado, a la ejecución previa de un plan de mitigación social. COFOPRI emite un comunicado en el cual indica a la entidad específicamente lo señalado en el punto, en la página, perdón, el oficio es 609-2010, de fecha 1 de diciembre de 2010, esto es en la anterior gestión municipal del señor Luis Castañeda Locio. En este documento informa, ¿no?, que hay la necesidad de realizar este plan de mitigación social, es decir, para la liberación de las áreas del terreno de la concesión, lo cual es conocido por el señor Diego Ferrer Murguía en marzo de 2011. En lugar de implementar o promover estas medidas, lo cual era parte de sus deberes de dirección y gestión contractual a cargo de la GEPIP, permitió que el retraso se acumulara durante todo este año. Y al llegar a diciembre de 2011, finales de año 2011, en vez de asumir institucionalmente esta omisión, opta por suscribir con la AMSAC un acta de acuerdos, la número 8, reprogramando los plazos y presentando la situación como hechos ajenos a la voluntad del concedente. Eso se encuentra plasmado así textualmente en el punto, en esta acta número 8, en el punto 2.1. Ahí se ha establecido que, dado, ¿no?, la situación de que hay hechos ajenos a la voluntad del concedente, vamos a reprogramar el cronograma. Y así responsabiliza, entre comillas, a COFOPRI de esta demora, digamos, en la reprogramación del cronograma. En términos funcionales, el señor Diego Ferrer Murguía busca liberar a su gerencia, a la GEPIP, por el incumplimiento de la Municipalidad de Lima, proyectando la carga a un tercero, a COFOPRI, y favoreciendo de forma paralela al concesionario. Esta conexión con el perjuicio patrimonial posterior también es evidente. Esa reprogramación irregular que tuvo esta acta número 8 dilató la ejecución de las obras en más de 2 años, ¿no? Generando un escenario favorable al concesionario, porque más adelante, en el año 2014, lo habilita a que pueda reclamar compensaciones por los retrasos en la liberación de áreas, señor magistrado. En el acta del trato directo 2014 hay una serie de puntos que son admitidos o son aceptados por la municipalidad, y entre uno de ellos está la liberación de áreas, ¿no?, por la cual se compensa a la concesionaria. Por tanto, aunque el señor Ferrer Murguía ya no ocupaba el cargo en el 2014, el reclamo posterior del concesionario y este pago reconocido derivan causalmente mejor dicho, originariamente de esa reprogramación y el reconocimiento irregular que se produjo en el 2011, cuando él sí estaba a cargo. Ahora, para el Ministerio Público sí existen indicios razonables de concertación, ¿no? Porque el acta 8 fue suscrita directamente por Ferrer Murguía, ¿no? Sostuvo una reunión, indicó, con el gerente del AMSAC, pero esto fue fuera de los canales administrativos de control y supervisión jurídica y principalmente sin aprobación formal superior, señor magistrado. Es un acta de acuerdos entre Ferrer Murguía y el gerente general del AMSAC, ¿no? En esta acta hay una renuncia aparentemente de reclamos económicos del concesionario. Indica ahí que no va a reclamar a futuro, pero esto se condice con la posterior compensación del acta del trato directo que le indiqué. La Oficina de Control Institucional de la Municipalidad, en el documento que hemos insertado en la imputación, confirma que la GEPIP, en la etapa de ejecución contractual, bajo la dirección del señor Ferrer Murguía, omite mecanismos de mitigación social y control de riesgos en su periodo de gestión, situación que beneficia exclusivamente al concesionario, señor magistrado, porque se le habilita con estas reprogramaciones sucesivas a que más adelante pida pues las compensaciones por liberación de áreas. Por otro lado, hablando ya de un tema de valoración de hechos por parte de la defensa, no está hablando de la tipicidad, señor magistrado, sostiene que su actuación fue regular, ¿no?, que eso, señor magistrado, es propio de la etapa de juicio oral, no de control de tipicidad. En esta fase, la valoración de pruebas y la discusión sobre este tema de responsabilidad administrativa o legitimidad de acuerdos son materia de debate probatorio y no de control
abstracto como esta incidencia. Por eso solicitamos, señor magistrado, que se declare infundada la excepción deducida por la defensa. Gracias. Por favor, antes de que me corte, háblame de esa imputación. ¿Qué es lo que se le imputa al procesado? Se le imputa, señor magistrado, el haberse concertado con el gerente general del AMSAC para la suscripción del AMSAC para la suscripción. Para la suscripción del acta de acuerdos número 8, mediante la cual se modifica el cronograma de liberación de bienes de la concesión y avance físico de la obra. Se modifica el cronograma de liberación de áreas. Un momento, por favor. El cronograma de liberación de áreas. ¿Qué más? Y el avance físico de la obra. ¿Qué le cuestiona el abogado defensor puntualmente? Bueno, la defensa está indicando en esencia que el acuerdo, hay una renuncia expresa por parte del concesionario a más adelante realizar peticiones y que como tal el acta en sí no tiene una afectación, digamos, ocasiona un perjuicio. No obstante... En el acuerdo, estamos hablando del acuerdo 8. 8, expresamente se consigna, hay una renuncia. Ya, expresa por el concesionario de realizar reclamos económicos posteriores. Ya. No obstante, tenemos el acta del trato directo 2014 que condice esta situación, ¿no? En la cual se le compensa por $102 millones por liberación de áreas al concesionario. O sea, sí llega a reclamar. Directo de 2014, ¿no es cierto? Sí. ¿Compensa por cuánto? $102 millones aproximadamente. Ya está bien. Está bien. ¿Qué más? ¿Qué otro punto más ha desarrollado? Si me permite. Bueno, un momento, por favor. Un momento, por favor. ¿Qué otro aspecto más hay, señora fiscal? Bien, que en cuanto a la dilación de la ejecución de obras en más de 2 años, ¿no? Esta reprogramación indica que, pues, a ver, permítame, por favor, acá este punto. Sí, en efecto, señor magistrado, que el perjuicio no habría sido, o sea, que con el acta no se ocasionó perjuicio económico, ¿no? Pero no obstante, el Ministerio Público tiene una lectura diferente a la que indica el imputado, ¿no? Sí, eso es todo. A ver, letrado. Lo escucho. ¿Aló? Sí, sí, a ver, sí, con respecto a lo que usted está consultando, señor juez, yo le he mostrado en pantalla la imputación concreta que está en la disposición 181. En ningún momento el Ministerio Público habla del acta del 2014, en ningún momento habla de 108 millones, en ningún momento menciona eso, simplemente dice había un perjuicio, ¿correcto? No. Eso para comenzar. En segundo punto, el Ministerio Público está faltando a la verdad y sabe que está faltando a la verdad. Permítame que continúe el doctor. Continúe, doctor, sí. ¿Qué más? Sí. Respecto a la imputación concreta, el Ministerio Público dice que el acta genera el retraso. En ningún momento habla de COFOPRI. Es más, el propio Ministerio Público reconoció en este momento que sabe que en diciembre del 2011 ese retraso existía. Entonces, no entiendo. O el acta genera el retraso o no lo genera. Es más, el Ministerio Público ahora me está imputando una conducta diferente, un hecho distinto al que es objeto de la investigación. O sea, me está diciendo que yo durante mi función de GEPIP no desarrollé ninguna conducta para entregar los terrenos y eso no es objeto de imputación. En ningún momento el Ministerio Público me ha investigado por no haber liberado los terrenos. El Ministerio Público está investigando por firmar un acta que cambie el cronograma, nada más. Es un hecho completamente nuevo que no está en la imputación. Lo está trayendo acá al debate a efectos de sustentar su posición.
Pero eso no está en la disposición, en ninguna de las disposiciones. Eso es un hecho que no es materia de investigación. Lo que es materia de investigación es si el acta generó o no generó el retraso. Y ahí sí discrepo con el Ministerio Público. Es un tema que tiene que ver con el acta. Es susceptible de generar las consecuencias que el Ministerio Público le imputa. Esa es nuestra posición. Y finalmente, con respecto a la vinculación con el presunto año del 2014, solamente quiero mencionar dos cosas, señor magistrado. El primero, el Ministerio Público sabe que en la adenda número 1 que se celebró en febrero del 2013, el cronograma que yo aprobé en el acta 8 quedó desestimado. Y lo sabe, porque está en la adenda que se ha presentado como medio probatorio el día de hoy, y que es parte del hecho número 2 que el Ministerio Público está investigando. Y en la adenda, en el numeral 2.32, página 27 de la adenda, se señala lo siguiente: modifícase el anexo 5 respecto al nuevo cronograma de liberación de terrenos, y en el 2.33 modifíquese el anexo 6, que está referido al avance de ejecución contractual. Es decir, en el 2014, cuando se celebró esta acta de trato directo, en la que yo no participé porque yo me había retirado de la municipalidad 3 años antes, correcto, esas posibles afectaciones están referidas a un cronograma diferente al que se aprobó en el acta número 8, porque fue modificada posteriormente un año después. Y finalmente, el propio texto del acta dice que el concesionario no va a reclamar. Si el concesionario 3 años después reclamó y la municipalidad le concedió ese reclamo, ¿cómo soy yo responsable de esa situación? O sea, yo cautelé los intereses del Estado estableciendo que él iba a renunciar a ese reclamo. No entiendo la lógica del Ministerio Público al decir que yo puse esa cláusula para evitarle el reclamo, pero después, como sí se reclamó y se reconoció el reclamo, yo soy responsable. Con eso termino. Está bien. ¿Algo más, Ministerio Público? Sí, señor magistrado. En cuanto a la mención al acta del trato directo, se encuentra claramente señalada en la página de la imputación concreta, en la página 222. En la página 222 de la disposición 181 que ha precisado recientemente la imputación. En esta página 122 está en el cuadro que dice defraudación mediante concertación. 1, 2, 3. En el tercer párrafo, señor magistrado, ahí especificamos claramente: sin embargo, esta versión no se condice con la suscripción del acta del cierre del trato directo, ¿no?, que reconoce el pago del costo adicional a la concesionaria por falta de liberación de 102.000 millones aproximadamente de dólares. Entonces, sí está precisado. Y por otro lado, los temas de COFOPRI sí también están precisados en la disposición 181. Permítame, me voy a remitir a la página. La disposición 181 forma parte de este incidente. ¿Lo ha remitido? Sí, lo he remitido en este escrito. Y el tema de COFOPRI, lo hemos presentado para puntualizarle, para que lo pueda usted revisar, está en la página 42 de la disposición. Ahí se hace referencia a la postura de COFOPRI en cuanto a la necesidad de implementar el plan de mitigación social, ¿no?, que es de diciembre de 2010, antes que entre a la gestión el señor Diego Ferrer Murguía, ¿no? Y al ingresar él conoce de esta situación de mitigación social. Ya el acta de acuerdo se firma en diciembre de 2011, es decir, desde marzo que asume hasta diciembre de 2011 no hay una implementación del plan. Eso, señor magistrado. ¿Está la Procuraduría? Sí, señor. Sí, señor magistrado, muy puntualmente por parte de la Procuraduría, doc. Solamente resaltar que, como usted ha podido apreciar los argumentos del investigado con autodefensa, el señor Ferrer Murguía, pues él prácticamente lo que ha realizado es una valoración de diversos medios probatorios, señor magistrado, entre ellos la misma acta número 8, también ha hecho una valoración probatoria respecto al anexo número 5, al anexo número 6 del contrato de concesión,
y sobre todo, en específico también de esta cláusula 2.6 del acta número 8, donde el concesionario se comprometió a no interponer ningún tipo de reclamos respecto a esta liberación de bienes. Sin embargo, señor magistrado, también se nos ha indicado entre los argumentos que no se ha precisado el tema de la defraudación, que no se ha tocado el tema del acta del trato directo. Sin embargo, señor magistrado, en la misma disposición 181, en la página 222, como bien indicado la señora fiscal, sí se menciona que esta acta de acuerdos número 8 guarda estrecha vinculación con el acta de cierre de trato directo del 20 de octubre del 2008, y también se menciona que a pesar de que el concesionario indicó que no iba a realizar ningún reclamo por esta liberación de áreas, sin embargo, con esta acta de trato directo del 2014, pues sí, hace este reclamo posterior y se le reconoce pues finalmente al concesionario la suma de $102.456.000 americanos. Entonces, como vemos, señor magistrado, estos hechos, estos medios probatorios que se han mencionado durante todo el debate de esta audiencia, pues consideramos que en este incidente no se debería realizar esa valoración, sino que ya conforme precedentes anteriores, audiencias anteriores de acepción, y conforme a diversos criterios, y entre ellos también lo establecido en la casación 407 de 2015 Tacna, en su fundamento sexto, pues la valoración de medios probatorios de elementos de convicción pues no corresponden a ser valorados en un incidente de excepción de improcedencia de acción, sino en la etapa posterior, que ya sería en el juicio oral, señor magistrado. Por consiguiente, esta Procuraduría considera que se debe declarar infundada la presente excepción. Espera. 5 de la tarde, por favor, Invite pronunciamiento. 5 de la tarde. Gracias. Voy a estudiar esto. Gracias. Resolución siguiente, fecha de hoy. Inicio manifestando que es una petición de excepción de improcedencia de acción formulado por el ciudadano Diego Martín Ferré Murguía por el delito que se le procesa, colusión en agravio del Estado. Razones. 1. El escrito con ingreso 33.116/2025 formaliza el presente pedido de excepción de improcedencia de acción con fundamentos relevantes como que a lectura del acta 8 permite comprobar que la conducta investigada no es típica ni antijurídica, porque si bien la Fiscalía señala que se ha producido un rechazo. Sí, un momento, por favor. Solo un momento, por favor. Un retraso, ese retraso. Se ha producido un retraso de 2 años en la ejecución de la obra, punto y coma, sin embargo, coma, como se aprecia del anexo 6 del contrato de concesión, el concesionario se comprometió a iniciar la ejecución de la obra 6 meses después de la suscripción del contrato, entre paréntesis, mayo del 2011. Esto significa que cuando el procesado fue designado como gerente de la promoción de la inversión privada, GEPIP, así lo voy a indicar en adelante, de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el cronograma de ejecución de la obra ya tenía un retraso de 10 meses. Y al 15 de diciembre del 2011, un día antes de suscribir el acta número 8, la ejecución de la obra tenía un retraso de 1 año y 6 meses, por eso que expone la imposibilidad de que el acta generó un retraso de 2 años, cuando se ejecutó la obra con un retraso que ya existía, que es de 1 año y medio. Por ello, indica o concluye que es física y jurídicamente imposible que se haya producido un perjuicio por el retraso de 24 meses en la ejecución del avance de la obra. Punto aparte, se debe tener en cuenta que con la firma del acta, el peticionante buscó cautelar los intereses del Estado. En esa medida,
El incumplimiento se sustenta por la obligación de entregar los bienes de la concesión y que efectuaron el cronograma de ejecución de la obra y el compromiso de la inversión. Es por eso que la solución fue para evitar un reclamo de indemnización por daños, de modo que el ANSAP se comprometía a renunciar al reclamo en un futuro, según la cláusula 2.6. 2. El planteamiento de la excepción de improcedencia y de acción tiene como regla aplicable el artículo 6.1.b del Código Procesal Penal. Simple es esto, cuando se menciona dos supuestos. Cuando el hecho denunciado no constituye delito o que el hecho denunciado no es justiciable penalmente. Al respecto, el peticionante Ferrer Murguía considera que no es típico ni antijurídico. La interpretación vinculante para este juzgado se da en función a la casación 407/2015, que señala que no se puede valorar en el presente constructo jurídico valoración de elementos, no se puede valorar elementos de convicción o evidencia, ni prueba, sino es un puro o limpio juicio de subsunción normativa, para evitar desnaturalizar lo tratado en este caso e incidente. 3. Se ha verificado la disposición fiscal 181 de fecha 14 de julio del 2025. He leído la página 221 en adelante y ahí aparece la imputación contra el peticionante de esta excepción, Ferrer Murguía. Se indica un aspecto incontrovertido. Es funcionario público como gerente de inversión privada de la Municipalidad Metropolitana de Lima, según a la resolución de alcaldía 214 del 4 de marzo de 2011. Lo segundo está referido a lo controvertido. Se indica que Diego Martín Ferrer Murguía, en su calidad de gerente del GEPIT, concertó con André Yavina Bianchi, gerente general de LANSAT, a fin de favorecer a dicha empresa en relación a la obra del proyecto Línea María, por la suscripción del acta incriminada, que es del acta número 8 del 16 de diciembre del 2011. Esa suscripción dio lugar a la modificación sustancial del contrato, referido a la reprogramación del cronograma de liberación de bienes de la concesión y avance físico de la obra, con perjuicio del Estado, que dio lugar a retraso de 2 años y el retraso al monto de inversión del 50% de la inversión, indica 50% de la inversión comprometida. Un aspecto que he resumido es cuando indica la Fiscalía, para evitar la repetición, debe tenerse en cuenta que si bien el acta 8 firmado por el peticionante procesado, se indica que no se reclamaría ningún concepto por la modificación del cronograma de liberación de bienes, no obstante, punto y coma, no obstante, coma, se contradice con la suscripción del acta de cierre, trato directo del 20 de octubre del 2014, en la que reconoce el pago del costo adicional a la concesionaria por falta de liberación de áreas que asciende a $102.456.762.51. 4. Aquí ya ingreso a fondo. El argumento sostenido por el peticionante Ferrer Murguía es que ya existía un retraso de 10 meses y al 15 de diciembre de 2021, 15 de diciembre, aquí lo indiqué también. Por favor, un segundo, perdón. ¿2011? Al 15 de diciembre de 2011. Ahora sí. 2011. Un día antes de que se suscriba el acta incriminada número 8 por él y André Yavina Bianchi, habría transcurrido aproximadamente 1 año y medio. Punto y coma. Entonces,
no le alcanza esa mora deliberada que según el Ministerio Público obedece a un concierto entre ellos con la presencia de este delito que es colusión, lo que sugiere al juzgado que efectúe un análisis de la revisión del cronograma de ejecución de obra para determinar el retraso que posteriormente ha sido materia de perjuicio económico, entre paréntesis, según la imputación, en el monto que he mencionado hace un momento, de 102.456.762.51, que se consiguió en la suscripción del cierre de trato directo de fecha 20 de octubre del 2014, que contradice a la renuncia de la citada modificación de cronograma de liberación de bienes que se expuso como una renuncia de reclamo de costos. 5. El planteamiento del peticionante Ferrer Murguía, es posible señalar que su presencia en el cargo de GEPIP tiene un espacio corto. He verificado según la imputación fiscal que data del 4 de marzo del 2011 al 19 de enero del 2012, no sé por qué escribo siempre el 2012, basado en las resoluciones de alcaldía 214 del 4 de marzo del 2011 y resolución de alcaldía el 26 del 19 de enero del 2012, lo que resultaría ajeno a la intromisión en el acta del trato directo del 20 de octubre del 2014, como se ha expuesto en la imputación, al que de ese modo me encuentro obligado como juzgado a efectuar un análisis de aspectos relacionados con contrastación de documentos. Sobre este punto, la Procuraduría ha manifestado que es un análisis de fondo o análisis posterior. Y evidentemente el juzgado coincide con ello. El análisis de estos elementos de convicción o de la evidencia que se ha presentado exige una revisión del cronograma, del cual se ha mencionado, del acta número 8 que suscribió el peticionante con André Giavina Bianchi, la suscripción del cierre del trato directo, lo que desnaturaliza este medio de defensa, excepción de improcedencia de acción, y que ha sido resuelto con diversas casaciones. Casación 47-2015 Tacna, fundamento jurídico cuarto. Casación 416-2020 Lima, fundamento jurídico octavo, y la casación 160-2014 Santa. Constituyen esta rexesis que me prohíbe ingresar a un análisis de fondo de cada uno de los elementos de convicción, contrastarlo, porque para eso hay otro estadio donde se analizará estas cuestiones específicas. No obstante, a la mera subsunción del modo como lo ha redactado el Ministerio Público, constituye ilícito. Independientemente de los estados rexesis que he referido, que exigen el rechazo a la excepción de improcedencia de acción, un aspecto adicional que se ha debatido está relacionado al perjuicio económico, que se escribe, que se fundamenta como derrotero de la imputación al Ministerio Público basado en la renuncia del reclamo de los costos, descrito en el acta 8 que firmó el peticionante con el gerente de LANSAP, André Giavina Bianchi. Dicho en otras palabras, esto es lo que destruiría al tema del perjuicio. No obstante, también de la imputación fiscal, disposición número 181, creo que 181, si no me equivoco. Sí, 181 del 14 de julio del 2025. He leído el informe 1-2022-23434 esto es, informe de control institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima, donde indica lo siguiente. Se determinó que la iniciativa privada IP, Vía Expresa Línea María, no contó con un plan de mitigación social para el reasentamiento de la población afectada por el proyecto, aspecto que no observó por la GEPIP, entre paréntesis, puntos suspensivos, 3 puntos, cierra nuevamente, generando que durante la ejecución contractual no se haya realizado oportunamente la liberación total de las áreas.
en el trazo proyectado y se dilate el inicio de parte de obra, lo que sugiere, a entender este juzgado, también un análisis de fondo para poder comprender sobre los alcances de este informe que tienen impacto en esta imputación, y como lo he manifestado en una excepción de improcedencia de acción, solamente corresponde verificar si el hecho calza o no como delito. El tema de una comprobación por los elementos o la evidencia no corresponde ser tratado en esta oportunidad, del modo que la contrastación de las diversas documentales de por sí rechaza la excepción de improcedencia de acción y como tal lo declaro infundado. Así se ha resuelto. Ministerio Público. Conforme, señor magistrado. El letrado, doctor Diego Ferrer. No vamos a ejercer recurso de apelación. No vamos a... Gracias, doctor. Y también se notifica a la Procuraduría. He concluido. Buenas tardes.